Agencia Espacial Europea logra histórica llegada de una sonda robótica a la superficie de un cometa. La ESA explica los detalles de los 10 años de viaje de la sonda Rosetta. Estas son las primeras imágenes captadas del cometa 67P. Ucrania ordena a sus tropas prepararse para el combate. Doble atentado causa terror en Irak. Lava avanza hacia zonas residenciales en Hawái. Clientes de un banco atrapan al ladrón en China. Messi y Neymar conducen a Brasil y Argentina al triunfo en fecha de amistosos FIFA. México le cobra la eliminación del Mundial a Holanda y le gana en su casa. Kim Kardashian revoluciona las redes sociales con sugestiva portada. Presentan primera serie para televisión basada en famoso videojuego. Muy buenas tardes, bienvenidos a CMI Mundo. Soy Santiago López. Hoy es un día histórico para la humanidad. Por primera vez, una nave fabricada por el hombre se ha posado sobre un cometa. Se trata del módulo Philae, que pasadas las 11 de la mañana, hora colombiana, llegó con éxito hasta la superficie del cometa 67P Chury y posteriormente se ancló a él. A las 11:04 de la mañana, hora colombiana, se envió la señal de éxito a la Tierra. 28 minutos antes, el módulo Philae llegó a la superficie del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. So we are there and Philae is talking to us. So we are sitting on the surface. Philae is talking to us. Stunning job. We are on the comet. Exactamente a las 11:09 reportó la segunda comunicación. Philae se acopló al cuerpo celeste sin desplegar los dos arpones diseñados para fijarse, por lo que su estabilidad depende de varios tornillos que están ensamblados a las patas del módulo y se activaron en cuanto tocó el cometa. Estoy en la superficie, pero mis arpones no funcionan. Mi equipo está trabajando fuertemente para determinar por qué. Este nuevo hito en la conquista espacial se logró a 510 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, por lo que cualquier señal que mande el módulo tardará en llegar 28 minutos y 20 segundos. De ahora en adelante, Philae se encargará de realizar un escaneo en 3D del cuerpo celeste y recogerá toda la información posible para luego enviarla a la sonda Rosetta y que ésta la comunique a la Tierra. Philae está diseñado para tomar fotos en primer plano de la superficie del cometa, analizar sus gases y su estructura interna. Its aim, of course, to unlock the secrets hidden within the icy treasure chest of a 4.6 billion years object, to study its makeup and its history, to search for clues as to our own origins. En estos momentos, Philae está acoplado en la bautizada zona J del cometa y los expertos trabajan en determinar por qué los arpones del módulo no funcionaron y cómo repararlos para darle estabilidad completa. Posteriormente, la nave inteligente, que está equipada con un taladro que puede perforar el cometa hasta 20 centímetros, recogerá muestras de la superficie y las analizará dentro de un pequeño laboratorio contenido en su interior. Por último, acompañará al 67P en su travesía de aproximación al Sol y documentará sus transformaciones. La histórica hazaña realizada por el módulo Philae hace parte de la misión Rosetta, que inició hace 10 años cuando la sonda con su mismo nombre fue enviada al espacio. El 2 de marzo de 2004 fue lanzada al espacio la sonda Rosetta desde la base europea de Kourou, en la Guyana francesa. La nave fue enviada con la misión de encontrar la órbita del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, para luego alcanzarlo y con ello conocer los orígenes del sistema solar y las claves de la aparición de la vida en la Tierra, pues ha sido demostrado que los cometas contienen los elementos más antiguos del universo. 7 años después, en junio de 2011, Rosetta entró en hibernación para limitar su consumo de energía y tras 957 días dormida, el 20 de enero despertó y envió su primera señal a la Tierra. En mayo de 2014 la sonda empezó a acercarse al cometa 67P y el pasado 15 de octubre la Agencia Espacial Europea informó que el 12 de noviembre de 2014 el módulo Philae se posaría en la zona J, el lóbulo más pequeño del cometa bautizado como Agilkia y que se encuentra frente al Sol con el fin de recibir la radiación necesaria para recargar los paneles solares que le proveerán energía a las baterías cuando éstas se agoten. La nave viajó 6.500 millones de kilómetros en 10 años y esta mañana a las 3:35 hora colombiana, Rosetta inició el proceso de lanzamiento del Philae. El módulo se enfrentó a una caída libre de 7 horas hasta que tocó el suelo en el 67P Churyumov-Gerasimenko.
Esta histórica misión espacial representa para la humanidad un gran paso por ser la primera vez que el hombre logra posar una máquina sobre un cometa y ha tenido un costo de más de 1.600 millones de dólares. Aquí en CMI Mundo también les tenemos otros números que usted debe saber sobre esta histórica hazaña. La misión europea Rosetta es considerada como una aventura espacial sin precedentes, no solo por su importancia, sino también por las cifras que la rodean. 10 años y 8 meses. Ese es el tiempo que lleva en el espacio la sonda Rosetta desde su lanzamiento el 2 de marzo de 2004 y se espera que su misión se prolongue hasta diciembre del próximo año. 6.500 millones de kilómetros. Durante todo ese tiempo, la sonda Rosetta ha recorrido 6.500 millones de kilómetros. Los expertos aseguran que aunque no fue el camino más corto, sí ha sido el más seguro. 500 millones de kilómetros. Esa es la distancia a la que actualmente se encuentra el cometa 67P de la Tierra y se prevé que seguirá alejándose hasta el próximo 21 de diciembre, cuando la distancia empiece a disminuir. 18 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad a la que se desplaza el cometa, que es escoltado por la sonda Rosetta. 3,5 kilómetros por hora fue la velocidad que el módulo Philae gastó para posarse sobre el cometa. 7 horas. Ese es el tiempo que demoró el módulo desde que se separó de Rosetta para posarse sobre el núcleo del cometa. 28 minutos y 20 segundos será el tiempo que tarde la señal enviada por el módulo Philae en llegar a la Tierra. 20 centímetros es la profundidad a la cual uno de los instrumentos científicos de Philae podrá perforar el suelo para obtener muestras que serán analizadas por otros instrumentos del robot. 185,9 millones de kilómetros es la distancia mínima entre el cometa y el Sol, la cual será alcanzada el 13 de agosto de 2015. Muchos se preguntan a cuánto asciende el costo de esta importante misión. Pues bien, los cálculos indican que desde su planeación hace 20 años se han invertido más de 1.619 millones de dólares. Estas son las primeras imágenes que se conocen del cometa, en donde por primera vez logró aterrizar un módulo que pretende estudiar su composición. El robot que se posó con éxito sobre el cometa, que está ubicado a 500 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, logró captar estas 3 imágenes que muestran su aproximación durante el descenso, que tardó aproximadamente 7 horas. Bueno, y vamos a otro punto de la información. Crece la tensión en Ucrania. En las últimas horas, el gobierno anunció que el ejército se prepara para llevar a cabo acciones militares en el este del país ante los ataques perpetrados por los separatistas y la presencia de tropas rusas en ese territorio. Reagrupar las fuerzas militares. Esa es la orden que ha dado el gobierno de Ucrania para prevenir que los rebeldes prorrusos sigan atacando varios puntos de las regiones de Donetsk y Lugansk, escenario de constantes enfrentamientos. З боку терористичних угрупувань, а також з боку Російської Федерації. Але ми чітко відслідковуємо пересування, ми знаємо місце їх знаходження. El ministro también señaló que se están preparando las fuerzas de reservistas y construyendo una primera y segunda línea de defensa en ambas regiones. Україні необхідний мир. І для того, щоб встановити цей мир, весь світ повинен виступати як один єдиний цивілізований демократичний інститут, який бореться за мир і в Україні, і в цілому світі. Все, що в наших силах, ми робимо. У нас тільки сили не безмежні. Las palabras del primer ministro se dan luego de que la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, OTAN, confirmara la entrada de tropas rusas en el este de Ucrania. The last 2 days, we have seen the same thing that OSCE is reporting. We have seen columns of Russian equipment, primarily Russian tanks, Russian artillery, Russian air defense systems, and Russian combat troops entering into Ukraine. Ante esto, el gobierno ruso ha negado nuevamente el envío de tropas a territorio ucraniano, al tiempo que anunció que su país fortalecerá la presencia militar en la región de Crimea, que hasta marzo era parte de Ucrania. Анализ возможного развития событий диктует необходимость поддержания войск Южного военного округа в готовности обеспечить военную безопасность страны и ее союзников на юго-западном стратегическом направлении. El ministro también indicó que cazabombarderos de largo recorrido realizarán vuelos de patrullaje sobre el Océano Atlántico hasta el Caribe y el Golfo de México, lo que hace crecer las tensiones que mantiene Rusia con Occidente. Un nuevo hecho prendió las alarmas en Israel. Una mezquita y una sinagoga fueron incendiadas, al parecer, por judíos extremistas. الساعة 3:30 تقريبا استدعينا أو استنفرنا من قبل أحد جيران المسجد بأنه النيران تشتعل في المسجد.
Las tensiones han aumentado luego de que esta mezquita ubicada en Cisjordania fuera incendiada al mismo tiempo que radicales prendían fuego a una sinagoga israelí. El ministro de Ciencia de Israel condenó los hechos. I would like to strongly condemn both attacks this morning on the mosque in Israel and the synagogue, the old synagogue in Shfarama. And I hope that the security forces, the police, will bring those terrorists to court as soon as possible. El lugar donde se registró el incendio se encuentra en una zona de gran tensión entre palestinos y judíos, por lo que las autoridades han desplegado numerosos agentes de seguridad. En el último mes, 6 israelíes han perdido la vida, por lo que el gobierno ha decidido aumentar los castigos para todas las personas que se enfrenten a las fuerzas israelíes y dañen los sitios sagrados. Tanto los líderes de Israel como los de Palestina se culpan mutuamente por la escalada de violencia que inició con el atentado al rabino Yehuda Glick hace 3 semanas. Y seguimos en Oriente Medio. Irán presentó su nuevo dron basado en tecnología que copió de un modelo estadounidense. El gobierno islamista asegura que su creación es incluso mejor que la estadounidense. La televisión iraní dio a conocer las imágenes del vuelo de un avión no tripulado que ha sido presentado como la copia de un dron estadounidense capturado en 2011. De acuerdo con el general Amir Ali Ajizadeh, cabeza de la División Aeroespacial de Irán, se espera construir al menos 2 o 3 unidades de aquí a marzo para luego ser producidos en masa y cuyos nombres serán elegidos por los iraníes en un concurso. Según los responsables del dron, su peso es mucho menor, consume menos combustible y su velocidad y la autonomía de vuelo es mucho mayor gracias a su mejor estructura, y aseguran que al no utilizar metal en su construcción, es poco probable que sea detectado por radar. Irán capturó en diciembre de 2011 un dron RQ-170 Sentinel que había penetrado en el espacio aéreo iraní. Según Estados Unidos, este avión no tripulado, cuando efectuaba una misión de espionaje a los sitios nucleares de la República Islámica, perdió el control debido a una falla técnica. En Irak, un doble atentado deja un saldo de 23 personas muertas y decenas gravemente heridas. Las autoridades redoblaron la seguridad en zonas comerciales de Bagdad mientras se investiga la autoría de los ataques. Uno de los explosivos fue accionado contra el edificio de la policía en el centro de la capital, en donde al menos 13 efectivos perdieron la vida. El otro ataque se presentó al paso de un convoy militar en una zona residencial de la misma ciudad. Un suicida que conducía un vehículo particular cargado de explosivos se inmoló, ocasionando la muerte de una decena de personas entre militares y civiles. La policía adelanta las investigaciones del caso para determinar la autoría de los hechos. El autoproclamado Estado Islámico es la organización terrorista más rica del mundo, con 2.000 millones de dólares anuales en ganancias. Así lo afirma la revista Forbes Israel, que sitúa en el segundo lugar al grupo palestino Hamas y en la tercera posición a la guerrilla colombiana de las FARC. El contrabando de petróleo, los secuestros y los robos a bancos son los principales elementos que le permiten al Estado Islámico ser la organización terrorista más acaudalada en la historia. Así lo recoge la revista Forbes Israel, que señala que los yihadistas que operan sobre todo en Siria e Irak manejan anualmente 2.000 millones de dólares. Se trata de una cifra que supera el Producto Interior Bruto de países como Liberia, Belice o la República Centroafricana, según datos del Banco Mundial. En total, solo por petróleo, se estima que el Estado Islámico ingresa diariamente 3 millones de dólares, dinero con el que buscan el establecimiento de un califato a través del terror. En la segunda posición está el grupo palestino Hamas con 1.000 millones de dólares. Según la revista, su control sobre la actividad económica en la Franja de Gaza, donde gobierna, le permiten recaudar estas cifras. El tercer lugar es para la guerrilla de las FARC, cuya riqueza anual es de 600 millones de dólares según Forbes. El narcotráfico, los secuestros y la minería ilegal son sus principales fuentes de ingreso. En cuarta posición está la milicia libanesa Hezbollah con 500 millones de dólares. La financiación desde países como Irán y el tráfico de drogas son sus motores. La lista la completan los talibanes con 400 millones en quinta posición. También aparece Al-Qaeda con 150 millones, el grupo pakistaní Lashkar-e-Taiba, la milicia Al-Shabaab y el IRA auténtico de Irlanda del Norte. Este ranking lo cierra en décima posición el grupo terrorista nigeriano Boko Haram con 25 millones. Esta milicia ha conseguido fama mundial con el secuestro de más de 200 niñas desde abril. De acuerdo con el más reciente informe de las Naciones Unidas, los cultivos de opio en Afganistán crecieron este año un 7%, alcanzando un nuevo récord.
De acuerdo con el reporte de la Oficina de Crimen y Drogas de Naciones Unidas, elaborado con ayuda del Ministerio Afgano de Lucha contra los Narcóticos, este año la producción de opio ha llegado a 6.400 toneladas, un 17% más que el año pasado. در گزارش امسال یعنی گزارش 2014 7% افزایش نسبت به سال 2000. Los datos recolectados indican que el 90% de la producción se presenta en el oeste y sur del país, en donde aspectos como el proceso electoral y el incremento de los ataques de insurgentes impidieron llevar a cabo la campaña de erradicación del opio. Tan solo este año se han logrado eliminar 2.692 hectáreas, un 63% menos respecto a las 7.348 del año anterior. Afganistán produce el 90% de opio en el mundo y en 2012 el 75% de la heroína mundial procedía de este país, en el que según datos de la ONU los ingresos que genera la droga financian el 15% de las actividades de los talibanes. Y nos vamos a Europa. La policía alemana arrestó a cerca de 10 ciudadanos sospechosos de pertenecer al autoproclamado Estado Islámico y a otros grupos extremistas yihadistas. La operación, en la que participaron más de 200 agentes, fue realizada en el norte de Alemania. Los detenidos además habrían proporcionado ayuda logística a los radicales y también les habrían enviado más de $3.000 y habrían cooperado con el transporte de estos yihadistas hacia el norte de Siria e Irak. Una compañía china proveerá a Boston de 300 nuevos vagones que harán parte de la modernización del metro de esta ciudad estadounidense. El Departamento de Transporte de Massachusetts indicó que el contrato con la empresa CNR se firmó a finales del mes pasado. Los vehículos tendrán un costo de aproximadamente $567 millones y se espera que sean entregados en el año 2018. Estados Unidos y China, que son los dos países que más contaminan en el planeta, llegaron a un acuerdo para reducir sus emisiones de dióxido de carbono. Washington ya definió este pacto como un paso histórico. China y Estados Unidos producen alrededor del 45% del dióxido de carbono que se emite a la atmósfera. Ambas potencias han sido acusadas de no esforzarse lo necesario en la lucha contra el cambio climático. Para combatir esta fama, revelaron un plan que negociaron en secreto con el que esperan reducir su repercusión en el medio ambiente. En lo que se refiere a China, este país se compromete a que sus emisiones de gases de efecto invernadero alcancen un máximo en 2030 o antes, si es posible. Todo esto con la mirada puesta en la conferencia climática del año próximo. 一起宣布了各自2020年后的行动目标，同意共同推动国际气候变化谈判于2015年巴黎大会如期达成协议，并深化两国清洁能源、环保等领域的务实合作。 En China, la contaminación se ha convertido en un problema de salud pública, donde en su capital, Pekín, constantemente saltan las alarmas por los altos índices de polución. En lo que se refiere a Estados Unidos, este país se compromete a reducir sus emisiones entre un 26 y un 28% para 2025, con referencia en los datos de 2005. Son 10 puntos más de lo que se había establecido Obama para 2020. This is an ambitious goal, but it is an achievable goal. It will double the pace at which we're reducing carbon pollution in the United States. It puts us on a path to achieving the deep emissions reductions by advanced economies. Eso sí, ninguno de los dos países dijo cómo piensa conseguir esos objetivos. Se trata de un pacto inesperado anunciado durante el último día de visita de Obama en China. El mandatario ya llegó a Myanmar, su segunda parada en el continente asiático. Se mantiene la alerta en Hawái por el avance de lava proveniente del volcán Kilauea hacia la población civil. Ya son más de un centenar de viviendas las que se encuentran en peligro de ser arrasadas. La lava del volcán sobrepasó decenas de barricadas que habían sido ubicadas para impedir el paso hacia el centro de la ciudad de Pajoa, en donde miles de personas ya han sido evacuadas. Los organismos de monitoreo reportaron que son miles las hectáreas de bosque que han sido devastadas por el magma, que alcanza temperaturas que oscilan entre los 700 y los 1200 grados centígrados. Y solamente 3 días después de la celebración del referendo separatista ilegal en Cataluña, el presidente español Mariano Rajoy tildó estos comicios de fracaso y se negó a dialogar la separación de esta importante región para España. Rajoy no explicó por qué tardó tanto en comparecer sobre el tema que marca la política española. A pesar de la espera, su mensaje fue contundente y recordó que la consulta en Cataluña se hizo vulnerando 2 sentencias del Tribunal Constitucional y además, según él, fue un fracaso. Nadie aspire a sacar ventaja política de lo que ha sido un acto ilegal, que además ha sido un rotundo fracaso
de sus promotores. Que nadie espere, pues, que el Gobierno convoque o autorice que se convoque nada que sea ilegal. El presidente dijo que la única manera en la que puede salir adelante el referendo soberanista similar al de Escocia que busca Cataluña es reformando la Constitución, y es que la Carta Magna expone que España es una nación indisoluble. Es por eso que Rajoy reitera que sobre este tema no va a negociar. Sobre lo que no voy a dialogar nunca es sobre la unidad de España y la soberanía nacional. Y eso se lo digo a los más de 2/3 de ciudadanos de catalanes que no fueron, a los que fueron y al conjunto de los ciudadanos de toda España. Esa es la posición del presidente del Gobierno de España. Desde la Fiscalía del país están analizando presentar una querella contra esta votación. En la consulta participaron este domingo 2,3 millones de personas y el 80% eligió separarse de España. Sin embargo, esta cifra representa solo a 1 de cada 3 catalanes según el gobierno central. El Parlamento francés va a votar si le pide al gobierno que reconozca a Palestina como un Estado independiente. Esto se decidirá el próximo día 28 a petición del Partido Socialista, el partido del presidente François Hollande. Se trata de una norma no vinculante que en caso de ser aprobada le propondría al Ejecutivo galo tomar este paso con el fin de llegar a una solución en el conflicto árabe-israelí. El Parlamento británico va a votar una petición similar, todo esto días después de que Suecia reconociera a Palestina como un Estado. Este país se convirtió en el primero en tomar esta decisión siendo miembro de la Unión Europea. El Papa Francisco recordó durante la audiencia de los miércoles en el Vaticano a los estudiantes y familiares de la Escuela Normal de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, en México. El pontífice instó a que se ponga fin a la guerra de carteles en ese país. Quiero, de alguna manera, expresar a los mexicanos, a los aquí presentes y a los que están en la patria, mi cercanía en este momento doloroso. El Papa Francisco se mostró cercano al pueblo mexicano por la crítica situación que se vive en el país. Francisco señaló como dolorosos los hechos presentados el pasado 26 de septiembre, día de la desaparición del grupo de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en el estado de Guerrero a manos de miembros de la policía y del cartel de la droga Guerreros Unidos. Se hace visible la realidad dramática de toda la criminalidad que existe detrás del comercio y tráfico de drogas. Estoy cerca de ustedes y de su familia. El pasado 29 de octubre, el sumo pontífice ya había pedido oración por los estudiantes desaparecidos. Sin embargo, esta vez hizo referencia al duelo por el que debe estar pasando el pueblo de México y señaló que el país debe buscar la reconciliación. Mientras tanto, se mantiene la incertidumbre en México después de que los peritos internacionales aseguraran que los resultados de las pruebas de ADN de los restos hallados hasta el momento no corresponderían a los de los normalistas de Ayotzinapa. Hay otros casos, otras fosas que son otros 9 cuerpos que están más completos. Por lo tanto, es un número no final, ya que cuando uno tiene cuerpos fragmentados es un proceso bastante complejo y que consume bastante tiempo tratar de rearmar cuántas personas hay en ese conjunto. El líder del equipo de peritos forenses argentinos señaló además que varios cuerpos ya fueron descartados y que otros pocos aún se encuentran bajo análisis. Entre tanto, las manifestaciones continúan. En la ciudad de Chilpancingo, miles de personas protagonizaron enfrentamientos en donde decenas de personas, entre efectivos de la policía y civiles, resultaron gravemente heridos. La fuerza pública fue atrincherada y acorralada, mientras que las protestas continúan y amenazan con convertirse en movilizaciones nacionales. El brote de ébola en África ha matado ya a 5.160 personas, según la Organización Mundial de la Salud. Estas son las cifras del último recuento de este organismo, que también señala que desde marzo la enfermedad deja más de 14.000 infectados. Liberia sigue siendo el país más golpeado por el ébola, mientras ahora gran parte de las miradas se dirigen a Mali, donde en las últimas horas el virus se cobró su segunda víctima mortal. El próximo mes se espera que se conozcan los primeros resultados de una vacuna experimental probada en humanos. Y este es un ejemplo de solidaridad ciudadana. En China, un ladrón contó con muy poca suerte tras haber hurtado el dinero de una mujer, pues varios clientes del banco lograron atraparlo antes de que éste pudiera salir de la sucursal de ese banco. Toda la escena fue grabada por las cámaras de seguridad de la entidad bancaria.
En las imágenes se ve como un hombre se pasea de forma tranquila en el interior del banco, cuando de repente se abalanza sobre una mujer que estaba depositando su dinero y se lleva parte de este. La escena en la que el cajero se queda paralizado se puede ver desde varios ángulos. Por suerte para la mujer, el resto de clientes sí reaccionaron y logran atrapar al ladrón antes de que saliera de la entidad bancaria. Según establecieron las autoridades, el ladrón no era novato, pues hace un año ya había sido condenado por otro robo. En Texas, Estados Unidos, una joven artista impuso una curiosa forma de realizar pintura sobre lienzo. Utilizando su pintalabios y su boca y con diferentes movimientos, Natalie Irish realiza asombrosas representaciones de artistas que han marcado la historia, como por ejemplo el ícono de la música Jimi Hendrix o Marilyn Monroe. Irish señaló que empezó realizando pintura con sus huellas dactilares, pero que vio en sus labios el potencial para crear y dar vida a personas que han hecho historia. Hacemos una pausa comercial, pero quédense con nosotros en CMI Mundo, porque al regreso hablamos de Brasil, Argentina y todo lo ocurrido con los amistosos. El elenco de la prestigiosa serie The Big Bang Theory está de luto. Les tengo la historia en Mi Mundo del Entretenimiento después de comerciales. Ya nos vemos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos todos ustedes como siempre a los deportes en CMI Mundo. Fecha FIFA, jornada de partidos amistosos internacionales y empezamos en Estambul, donde Brasil fue contundente. Le ganó 4-0 a Turquía con doblete de Neymar. En Estambul, la selección turca recibió a Brasil en partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA. El primero para los dirigidos por Dunga llegó a los 20 minutos. Pase de 40 metros de Fernandinho, que recepcionó muy bien Neymar para vencer al portero. 4 minutos después, la canariña amplió la ventaja con colaboración de la saga turca. El centro de Danilo lo desvió Calla hacia propia puerta. 2-0 ya ganaba Brasil. Antes de finalizar la primera parte cayó el tercero. Toda la jugada la hace Neymar, que se la sirve a William para que el hombre del Chelsea fusile a Demirel. Y ya en el segundo tiempo, Neymar desbordó desde el sector izquierdo hacia la mitad para anotar su doblete y el cuarto de Brasil, que no tuvo dificultades para golear a Turquía. Con los dos de hoy, Neymar llegó a 42 tantos con su selección y ya es el quinto goleador histórico de la selección brasilera. Ahora hablamos de Argentina, que empezó perdiendo frente a Croacia, pero finalmente lo dio vuelta y terminó ganando 2-1 gracias a Lionel Messi. Este partido en Upton Park marcó el regreso de Carlos Tevez. En Londres, Argentina enfrentó a Croacia. Los croatas se adelantaron con este gol tempranero a los 11 minutos de Anas Sharebini, eludiendo defensas y definiendo muy bien. El primer tiempo se fue 1-0. En el segundo, Argentina, que tenía todas sus estrellas, salió a igualar el partido y lo consiguió. El empate para los argentinos lo marcó Cristian Ansaldi con este remate que pega en el defensa y no puede controlar el arquero. El juego marcó el regreso de Tevez después de 3 años a la selección argentina. Leo Messi, de penalti, estableció la victoria 2-1 para Argentina y marcó su gol número 45 con la camiseta de la selección nacional. El martes, el equipo albiceleste enfrentará a Portugal en Manchester. Por otro lado, los que se tomaron revancha de lo sucedido en los octavos de final del Mundial Brasil 2014 fueron los mexicanos. Vencieron 3-2 a Holanda, 2 goles, por cierto, de Carlos Vela en su regreso a la selección manita y el aporte, por supuesto, fundamental de Chicharito, el delantero del Real Madrid. México se tomó la revancha ante Holanda, que la había eliminado en octavos de final del Mundial y le ganó 3-2 en el Amsterdam Arena en un gran partido. Carlos Vela regresó a la selección después de 3 años de ausencia y lo hizo a lo grande. Marcó el primero para los mexicanos a los 8 minutos, golazo. Sin embargo, Holanda reaccionó y Sneijder marcó el empate, comenzando el segundo tiempo con un disparo alto, 49 minutos. Pero Vela estaba en su gran tarde y apareció para marcar al minuto 62 el 2-1. Holanda buscaba, atacaba con todo, pero apareció el Chicharito Hernández al minuto 69 y puso el 3-1, recibiendo un gran pase, eludiendo al arquero y definiendo. Holanda al minuto 74 pudo recortar la diferencia, un golazo, potente remate de Blin. Llegó a tocar Memo Ochoa, pero la fuerza del lanzamiento hizo imposible que el arquero del Málaga desviara lo suficiente. Gran presentación de la selección mexicana. Bélgica marcha invicto en la clasificación a la Euro 2016 y esta tarde no tuvo ningún problema en ganarle en partido amistoso 3-1 a Islandia. En amistoso, Bélgica recibió a la selección de Islandia. Comenzó ganando el equipo local.
con esta anotación al minuto 11 por intermedio de Nicolás Lombards. 1-0 para los belgas. No duró mucho la alegría porque 2 minutos después llegó el empate para Islandia, jugada que definió Alfred Finnbogason. Bélgica buscó mucho en el segundo tiempo poder quebrar la resistencia del equipo visitante y lo encontró en esta acción por intermedio de Divock Origi, el 2-1 frente a Islandia. Y al minuto 74 llegó el puntillazo final. Lo marcó Lukaku, el mejor delantero del equipo belga. 3-1, victoria en jornada FIFA. Ahora hablemos de tenis y de lo que está sucediendo en el Masters de Londres, porque por el grupo A, Tomas Berdych derrotó 6-3, 6-1 al croata Marin Cilic. El checo Tomas Berdych se recuperó de una derrota en el debut para revivir sus esperanzas en el Masters de la ATP y vencer sin problemas al croata Marin Cilic en el O2 Arena de Londres. El triunfo fue 6-3 y 6-1 y le permite a Berdych recuperarse de una humillante derrota que sufrió doble 6-1 en el grupo A ante el suizo Stanislas Wawrinka. El encuentro entre el checo y el croata fue el primero en este torneo que se va a un tercer set. Berdych buscará ahora la clasificación en su último partido del grupo contra Novak Djokovic, mientras que Cilic, que ha ganado solo 5 juegos en 2 partidos, necesitaría una extraña secuencia de resultados para llegar a la ronda de los 4 mejores. En el certamen participan los 8 mejores del mundo. En golf, la carrera de Dubái realmente está al rojo vivo. Sergio García y Rory McIlroy son algunos de los 4 candidatos que pueden quedarse con ese certamen válido por el Tour Europeo. Esta semana se disputa la tercera de 4 finales que se va a definir, por supuesto, la próxima semana en Dubái. Turquía es la cita de esta semana y a continuación algo de la previa. Con una exhibición de Henry Stenson, Lee Westwood y Sergio García en el anfiteatro romano de Aspendos, arrancó la semana del Abierto de Turquía de golf. Es la última parada del Tour antes de la gran final en Dubái. Los 3 golfistas mostraron sus habilidades con tiros elevados por encima de las torres del histórico lugar. El certamen reúne a los mejores de Europa, como García, Stenson, Westwood, Martin Kaymer, Victor Dubuisson, Jimmy Donaldson, Luke Donald y Miguel Ángel Jiménez. Después de este certamen, los mejores 60 de la carrera irán a Dubái. El torneo turco comenzará el próximo jueves. El ganador de esa carrera se va a embolsillar $8 millones. Todo en deportes quedan en manos de Julieta Piñeres. Gracias, Santiago. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a Mi Mundo del Entretenimiento aquí en CMI. Kim Kardashian revolucionó hoy las redes sociales con una portada bastante sugestiva. La socialité posó así para la reciente edición de la revista británica Paper, a la que contó que a pesar de no ser ni actriz ni cantante, su fama es tan grande que le permite obtener fácilmente la atención global. Y cómo no, si estas fotos no solo se han convertido en el tema más comentado en internet, también en las más compartidas en los últimos meses a través de redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook, según revelaron las direcciones de estas empresas. Pero en las calles de Londres no solo se habla de las fotos de Kim Kardashian, también de un polémico libro que será lanzado. En este se cuenta que Jesús se casó con María Magdalena y tuvo varios hijos. Un nuevo libro sobre la vida de Jesucristo revela que el profeta cristiano estuvo casado con María Magdalena y tuvo 2 hijos. El controversial texto se titula El Evangelio Perdido y fue escrito por un profesor canadiense y una escritora israelí, profesores de la Universidad de York ubicada en Toronto. Los autores dicen que en un documento que descubrieron se asume que Jesucristo se comprometió con la mujer señalada como prostituta y tuvo 2 hijos con ella. Además de llevar una vida sexual y familiar, Jesús también es descrito como un sobreviviente de varios intentos de asesinato a lo largo de su vida. Según el libro, Cristo tenía conexiones políticas con el Imperio Romano, pese a ser condenado a muerte por Poncio Pilato, su gobernador en Judea. No obstante, la Iglesia de Inglaterra ha afirmado que la obra tiene más en común con Dan Brown, autor del Código de Da Vinci, que con la realidad del Evangelio de Jesucristo. Una millonaria demanda tiene enfrentados al grupo The Rolling Stones y una reconocida empresa de seguros. Han pasado casi 8 meses desde que Lauren Scott, la última novia de Mick Jagger, fuera encontrada sin vida en su departamento de Manhattan. Un hecho impactante para el cantante y para los Rolling Stones, quienes hoy están enfrentados a su aseguradora por una cifra que llega casi a los $13 millones. El grupo reclama el pago de esa cifra tras la cancelación de la gira de la banda, que en los días del deceso de Scott estaba en pleno tour por Australia.
La banda alude a una cláusula indemnizatoria que hace referencia a muerte súbita e inesperada de un ser querido de un miembro del grupo. Sin embargo, la empresa se niega al pago de los cerca de $13 millones ya que el suicidio de Scott fue un acto intencional y no un evento súbito e inesperado fuera de su control. El hecho se suma al trance personal que estaría atravesando Mick Jagger, quien de acuerdo con informes médicos citados por la prensa fue diagnosticado con un cuadro de estrés postraumático tras la muerte de su pareja. Y la banda australiana AC/DC presentó el video de la canción Play Ball, sencillo perteneciente a su nueva producción discográfica Rock or Bust, que se lanza el 2 de diciembre. Una de las cosas que llama la atención en este registro es la ausencia de Malcolm Young y Phil Root. El primero debió ser internado a raíz de problemas médicos relacionados con demencia, mientras que el segundo enfrenta a la justicia de Nueva Zelanda por cargos de posesión de drogas. El elenco de la exitosa serie The Big Bang Theory está de luto. Una de sus actrices falleció. Are you ready for dessert? No, thank you, Mrs. Wolowitz. Why? So you and Howard can hump on it? Carol Ann Suzy, la actriz conocida por dar voz a la jamás vista señora Wolowitz en The Big Bang Theory, murió a sus 62 años. Su representante dijo que la actriz murió ayer en Los Ángeles después de una breve batalla contra el cáncer. La estrella de Hollywood hizo numerosas participaciones como invitada en programas de televisión desde la década de 1970. En The Big Bang Theory, la madre de Howard nunca apareció, pero la estruendosa voz de su personaje con acento de Brooklyn era reconocido al instante y será recordada para siempre. Y oigan esto, en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, este lugar sirvió de escenario para un particular experimento. Expertos buscaron analizar la reacción de los hombres cuando observan a una mujer ebria en la calle. ¿Qué piensa usted si es hombre y va caminando por la calle y se encuentra una mujer sola y ebria y pide su ayuda para regresar a casa? Esta es parte del experimento psicológico realizado por un experto de marketing que ha querido demostrar lo que sucede cuando se presenta esta escena. El resultado no podría ser más desalentador, pues la mayoría de los hombres que se ofrecen a ayudar a la mujer también le proponen llevarla a su vivienda, lo más seguro para tener relaciones sexuales con ella. El video cuenta ya con más de 2,5 millones de visitas y comienza cuando una chica con un vestido corto coge una bolsa de papel con una botella y explica su propósito a la cámara. Luego se dispone a pasear por Hollywood haciéndose la borracha. De los 5 hombres que se muestran en el video, 4 de ellos intentan manipular a la joven, mientras que tan solo uno le da indicaciones para evitar que se encuentre con más propuestas indecentes, pues este estudio señala que todos los hombres sí pueden ser iguales. Okay, let's go. Come on. Actually, I'm feeling better though. Artistas como Rihanna, Metallica y Eminem ofrecieron un gran concierto en Washington con el que homenajearon a los veteranos de guerra. Miles de personas se reunieron frente al Capitolio de la capital de los Estados Unidos para presenciar un concierto que reunió artistas de la talla de Bruce Springsteen, Metallica, Eminem y Rihanna en el Día de los Veteranos. El espectáculo gratuito llamado Para el Valor también incluyó a estrellas del cine y la televisión como Meryl Streep, Jamie Foxx y Bryan Cranston para rendir homenaje a estos hombres y mujeres que lucharon en la guerra. Los organizadores emitieron además un mensaje en video del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien dio las gracias a los veteranos.
Qué lindo homenaje y regalo para todos los veteranos. Y la actriz Gwyneth Paltrow se transformará en una de las grandes divas de Hollywood para desarrollar su próximo proyecto. Marilyn Monroe se ha convertido en uno de los íconos de belleza más influyentes del pasado. But it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as good. Muchas celebridades han querido imitarla, pero esta vez Gwyneth Paltrow se llevó todo el crédito con esta transformación realizada para una campaña publicitaria de una compañía de maquillaje, de la cual ella es la imagen. La actriz de 42 años se ha transformado en una moderna interpretación de Marilyn, al punto que apenas es reconocible debido a este cambio de look. Y tras el éxito que ha tenido el videojuego Halo entre los amantes de las consolas y las historias de acción, productores presentaron la serie de televisión inspirada en el famoso juego. La trama está ambientada en el futuro siglo XXVI y se cuenta a lo largo de 90 minutos distribuidos en 5 capítulos de 18 minutos en los que predomina la acción y por los efectos, obviamente, y los efectos por computador. La cadena Sci-Fi será la encargada de transmitir el proyecto. Hasta aquí las noticias en Mi Mundo del Entretenimiento. Los espero muy puntuales a las 7 en un flash. Ya nos vemos. Es todo por ahora en CMI Mundo. Quédense en el canal 1 con el profe Magnoli y la gente pelota. Gracias por acompañarnos. Los espero a las 7 de la noche con otra emisión de CMI. Gracias.